yo les digo, defíname un cesto. ¿Cómo definirían a ese cesto? Aparte de mencionar de que es un gusano plano. Chicas. Doctora, ¿puede ser que son hermafroditas? Ya son hermafroditas, está bien. Por lo tanto, solamente va a haber un solo gusano, ¿verdad? Que va a tener los dos sexos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos acordamos de los sexos? Que presenta una cabeza o excólex y cuello, donde están las proglótides. ¿En el cuello están las proglótides o a continuación del cuello? A continuación del cuello están las proglótides. ¿Ya? ¿Conformando qué? La unión de varias proglótides, ¿qué forma? Una estróbila. Estróbila, muy bien, una estróbila. Bien, la figura que están observando, donde está el título del tema, que son cestos, ¿qué será? ¿Qué será esa figura que está esta de aquí? ¿Será el escólex? ¿Será el cuello? ¿Será una proglótide? ¿Será una estróbila? ¿Qué será la figura que estamos observando? Escólex. Escólex, muy bien, es el escólex de una tenia, ¿verdad? Entonces acá lo que estamos viendo, esta es la corona de ganchos, estos son los ganchitos que están aquí están sueltitos, están acá, ¿no? El escólex en la parte superior, estas son las ventosas, ¿no? Ahí tenemos el escólex. Y a continuación obviamente se encuentra el cuello. Les había indicado que íbamos a revisar a tres cestos, ¿no? La tenia solium, la tenia saginata y la Hymenopletis nana. Solamente vamos a ver estos tres, no a los otros. No vamos a repasar el Diphylobotrium latum ni el Dipylidium caninum, sino a la tenia saginata, la tenia solium y a la Hymenopletis nana. A las dos primeras, a las tenia solium, tenia saginata, los consideramos estudos grandes, porque sabemos que miden varios metros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tenia solium, esta tenia puede llegar a medir desde 3 hasta 5 metros, y la saginata, pues, de 5 a 8, y incluso se han encontrado tenias saginatas de hasta 10 metros. Entonces, son considerados estudos grandes. A diferencia de la Hymenopletis nana, que apenas mide un par de centímetros, ¿no? De 2 a 4 centímetros, entonces son cestodos pequeños, ¿no? Y son los que más vamos a encontrar en nuestro medio, ¿no? Especialmente la Hymenopletis nana es muy frecuente encontrar, y ustedes ya han visto ahora que hemos estado revisando las muestras de materia fecal, ya han encontrado Hymenopletis, ¿verdad? Y no así las tenias. Entonces la Hymenopletis es muy frecuente de encontrar, y además esta Hymenopletis, no nos olvidemos que puede producir síndrome de mala absorción, ¿no? Porque se encuentra a nivel del intestino delgado, y como tiene las ventosas que están adheridas a la mucosa del intestino, pues obviamente va a producir una lesión del epitelio y por lo tanto una reducción de las microvellosidades y una alteración de las criptas. Entonces son estas tres tenias las que vamos a estudiar. Entonces acá está la morfología, ¿no? Cuando hablamos de una tenia, como hace rato mencionaban ustedes, pues esa tenia está dividida en tres partes. El escólex, que viene siendo la cabeza de la tenia, ¿no? A continuación está el cuello, ¿no? Ni bien termina la cabecita, está el cuello, y luego empieza la estróbila. La estróbila vendría siendo como el cuerpo de la tenia, ¿no? Todo esto es la estróbila, ¿no? Y esa estróbila, ¿no? Es la unión de varias proglótides.
Entonces aquí las proglótides son muy pequeñitas, o sea, los segmentos de esas proglótides son muy pequeñas. A medida que se va alejando del cuerpo de la tenia, esos segmentos son más notorios, más grandes, como podemos observar aquí, y pues en la parte final son mucho más grandes todavía, ¿verdad? A estas proglótides que están a continuación del cuello las llamamos proglótides inmaduras. Las que se encuentran en la parte central son las proglótides maduras y las que están al final son las proglótides grávidas, ¿no? Entonces, en el laboratorio nosotros vamos a observar cada uno de estos segmentos. Vamos a observar al escólex, vamos a ver el cuerpo de la tenia como tal, la estróbila, ¿no? Y también vamos a ver estos segmentitos, o sea, vamos a ver segmentos de estróbila, porque tengo un parásito adulto, pero no muy grande, ¿no? Donde vamos a poder observar, y también tengo estróbilas, es decir, retacitos del cuerpo de la tenia, tanto de estróbila de proglótides inmaduras, de proglótides maduras y de proglótides grávidas, para que ustedes puedan diferenciar y puedan ver cada uno de los segmentos. Entonces es muy importante que ustedes recuerden que las proglótides inmaduras son las que se encuentran a continuación del cuello, y el segmento de uno al otro, como ustedes pueden observar en la figura, es muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando ya las podemos ver con más facilidad, estas son más grandes, estaríamos frente a proglótides maduras. Y las que están al final, que les decía que son mucho más grandes, son las proglótides grávidas. Es muy común que nosotros encontremos en las proglótides grávidas sueltas, ¿no? Que se encuentran en la materia fecal. ¿Por qué se sueltan? Porque tienen bastante musculatura, tienen una apariencia carnosa, entonces nosotros las podemos encontrar tranquilamente en la materia fecal, pero generalmente las que encontramos son de tenia saginata. Las de tenia solium las encontramos rara vez, y de Hymenopletis no vamos a encontrar nunca una proglótide grávida suelta. Entonces esas son características que debemos saber de estos parásitos. Aquí tenemos a una tenia saginata, y lo mismo que les había indicado en el anterior, acá tenemos la porción anterior que viene siendo el escólex, esta partecita de acá, ¿no? A continuación está el cuello. Luego miren, podemos observar las proglótides inmaduras, que los segmentos son muy chiquititos, ¿no? Difíciles de darse cuenta, pero sí se observan, ¿no? O sea, pueden ustedes observar. A medida que se va separando, que se va alejando de la cabeza de la tenia, pues esos segmentos son mucho más notorios. Y aquí podemos observar que estos segmentos que aquí eran muy pequeñitos, acá ya los podemos diferenciar con mucha más facilidad. Entonces, estos son las proglótides inmaduras, estas vienen siendo las proglótides maduras, y más adelante tendremos las proglótides grávidas, que son mucho más grandes y se las puede observar. En el caso de la tenia saginata, como les había indicado, es uno de los parásitos más grandes, mide entre 5 a 10 metros, obviamente Diphyllobothrium es mucho más grande, pero esta también se encuentra entre los cestodos grandes, ¿no? Entonces, acá la característica que tiene esta tenia es que en la porción anterior, que viene siendo el escólex, va a presentar estas ventosas acetabulares. Estas ventosas le permiten al parásito adherirse a la pared del intestino. Pero no nos olvidemos que no vamos a encontrar 2 tenias o 3 tenias saginata dentro de nuestro huésped, ¿no? Dentro del paciente solamente va a haber una, por eso es que también se la llama tenia solitaria. Ahora, la característica de la tenia saginata es que va a presentar estas 4 ventosas que les decía, y la forma del escólex es cuadrangular, ¿no? Y otra característica que presenta es que no tiene un rostelo ni ganchos, no presenta, carece de rostelo. Entonces, cuadrangular, sin ningún rostelo, ¿no? Y con los
4 ventosas acetabulares. Esa viene siendo una tenia saginata. A diferencia de la tenia solium, ¿no? La tenia solium, como podemos observar acá, tiene un rostelo, tiene ganchos y también presenta las ventosas acetabulares, ¿no? Entonces, de esa manera diferenciamos uno por la forma, ¿no? La forma de la tenia solium va a ser piriforme, el escólex obviamente, y de la tenia saginata es cuadrangular. La tenia solium tiene este rostelo, como podemos observar aquí, este rostelo con los ganchos, en cambio la tenia saginata no presenta. Entonces ahí tenemos ya dos diferencias, ¿verdad? Una es cuadrangular, la otra es piriforme. Una tiene rostelo con ganchos, la otra carece de luz. Entonces esas son características solamente observando el escólex que nos permite diferenciar a una tenia de la otra. ¿Qué otras características tiene la tenia saginata? Como es una tenia grande, pues obviamente va a tener mayor cantidad de proglótides. Entonces, las proglótides que presenta la tenia saginata generalmente están entre 1000 a 2000 proglótides, ¿no? Las proglótides grávidas, como les decía, son las únicas que se desprenden del cuerpo de la tenia, ¿no? Y esto es debido a que tienen bastante musculatura. Cuando nosotros encontramos una proglótide de tenia saginata, una proglótide grávida, esta va a medir más o menos entre 1.5 a 2 centímetros, ¿no? Y otra característica cuando son recién emitidas, cuando encontramos en la materia fecal estas proglótides, es que cuando las colocamos, ¿no? Las sacamos de la materia fecal, la lavamos un poquito porque está obviamente llena de materia fecal. Una vez que está ya bien limpiecita, se la ve de color blanco, que van a ver ustedes el lunes, tiene una coloración blanca, tiene musculatura. Se puede confundir con un pedacito de fideo, tallarín que el paciente haya podido comer, pero cómo podemos diferenciar nosotros es simplemente aplastando con calmita, ¿ya? Ese pedacito que nosotros estamos observando, y si al aplastarlo se deshace, pues obviamente es un fideo, ¿no? Y cuando no se deshace por la musculatura, pues es una proglótide. Eso va a ser la primera vez que veamos una, ¿no? Y que no conocemos todavía y vamos a tener esa duda y a querer pues saber si se trata de un fideo o si se trata de una proglótide. Una vez que ustedes las conozcan, que ustedes las vean, que van a tener esa oportunidad de hacer el día lunes, pues no las van a volver a confundir con un pedacito de fideo tallarín, ¿no? Pero muchos comparan, ¿no? Hacen esa analogía con un trocito de fideo que puede llevar a una confusión cuando no se tiene o no se ha visto nunca una proglótide. Pero como les digo, una vez que ustedes vean una proglótide ya no la van a poder confundir, ¿no? Entonces no nos olvidemos que las proglótides grávidas de tenia saginata tienen una forma rectangular. Y como les decía, cuando son recién emitidas, cuando las hemos encontrado en la materia fecal, luego de lavarlas, las ponemos entre dos portaobjetos, las llevamos a la luz y podemos observar las ramas uterinas. Va a tener ramas uterinas primarias y ramas uterinas secundarias. Las que se cuentan son las ramas uterinas primarias y estas en la tenia saginata pueden ser más de 10, ¿no? Entonces podemos encontrar 10, 12, a veces son un poco más. Entonces, esas ramitas se pueden observar, como les decía, cuando son proglótides recién emitidas. Lastimosamente, en las proglótides que tengo en el laboratorio, que ya están mucho tiempo con formol, no se logran ver esas ramas, pero sí van a poder ver la forma, van a poder sentir el grosor que tiene esa musculatura que les decía, ¿no? Que no se deshacen con facilidad. Entonces van a poder ver tanto una proglótide de tenia saginata como de tenia solium para que puedan diferenciar y no se les olvide nunca más. Esta ya habíamos visto, ¿no? Les decía que es más pequeña, la tenia solium, 3 a 5 metros, el escólex que nos va a ayudar a diferenciar una tenia de la otra va a ser justamente la forma que tiene
el rostelo y los ganchos. ¿No? Y tenemos, miren, aquí está una ventosa, la otra ventosa, el rostelo, los ganchitos, este viene siendo el cuello, y después vienen las proglótides inmaduras, ¿no? Entonces miren esas proglótides, el segmento entre una y otra, o sea, los segmentitos son pequeños, y a medida que se va alejando del cuerpo de la tenia, esos segmentos son también más grandes. Cuando hablamos de tenia solium, las proglótides grávidas, que son las que alguna vez se desprenden del cuerpo de la tenia y que también podemos encontrarnos en la materia fecal, pues van a medir más o menos medio centímetro. Entonces son cuadraditos, ¿no? Se los ve así bien cuadraditos, fáciles de diferenciar, a diferencia de las de saginata que les decía que son rectangulares, más larguitos, ¿no? Y estos tienen la característica de presentar menos de 10 o menos de 12 ramas uterinas, ¿no? Entonces, cuando vemos una proglotide grávida, la forma de diferenciarla es viendo esas características morfológicas, ¿no? Entonces, como les decía, cuando son recién emitidas, podemos ver las dos características, no solamente la forma que presentan, una cuadrada, la otra rectangular, sino también podemos observar las ramas uterinas primarias. Entonces, las dos cosas, cuando ustedes tengan una muestra de materia fecal y en esa encuentran pequeños retacitos así de estróbila, que vendrían siendo justamente estas proglótides, lávenlas, colóquenlas entre dos portoquetos a la luz y van a poder ver en el interior las ramas uterinas primarias y secundarias, ¿no? Y además, como les decía, basta con que vean la forma para que ya puedan darse cuenta si se trata de una tenia solium o de una tenia saginata. Y esta es la característica de los huevos, ¿no? Los huevos son redondos. Cuando nosotros utilizamos el formol para poder observar, los vamos a ver de un color café oscuro, así como estamos observando acá. Cuando solamente vemos con solución fisiológica, lo vamos a ver así, como está en la lámina de arriba, ¿no? Y como les decía, los huevos tanto de tenia solium como de tenia saginata son exactamente iguales, ¿ya? Redondos, con doble membrana radiada. Miren, ustedes pueden observar las radiaciones, ¿no? Se la ve oscura cuando la vemos teñida, ¿sí? Toda esta parte de acá, toda esta parte central se denomina oncósfera, y dentro de esa oncósfera se encuentran los ganchos, ¿no? Entonces aquí podemos observar unos ganchitos dentro de esa oncósfera. En total van a tener 6 ganchos. Estos ganchos se unen como formando una letra B y pareciera que hubieran 3, perdón, pero son 6 porque está uno unidito al otro, ¿no? Entonces, en algunas oncósferas se pueden ver estos ganchitos, en otras no, pero la característica de verlo redondo con la doble membrana es muy típico, y ya una vez que ustedes los vean, pues no se van a olvidar nunca más de estos huevitos de tenia. Entonces aquí tenemos las diferencias que pueden haber entre tenia solium y tenia saginata. Entonces el Scolex de la tenia solium va a tener 4 ventosas, un rostelo con la doble corona de ganchos y va a ser además piriforme. A diferencia de la tenia saginata, que también tiene las 4 ventosas, pero no presenta ni el rostelo ni los ganchos. La tenia saginata, las proglótides grávidas, les dije que son rectangulares y tienen más de 12 ramas uterinas, ¿no? En este caso, ¿no? Las de tenia saginata, rectangulares con más de 12 ramas uterinas. Y las de solium, cuadrangulares con menos de 12 ramas uterinas, ¿no? Entonces, cuando vemos una proglótide grávida y esta es rectangular, es saginata. Vemos la proglótide grávida que es cuadradita, entonces es tenia solium. El tamaño, si bien es una diferencia morfológica, pues nosotros rara vez vamos a tener una tenia adulta que nos llegue al laboratorio. Generalmente lo que tenemos son las proglótides. Igualmente es difícil observar los Scolex, pero tenemos que saber en qué se diferencia una del otro. Además, tenemos acá que la tenia solium va a tener 3 lóbulos ováricos y la tenia saginata solamente 2.
¿no? Y una presenta el esfínter vaginal y la otra no presenta. Pero en realidad las características que nosotros necesitamos para poder diferenciar cuando veamos en el laboratorio, que es justamente la manera en la que vamos a poder hacer un diagnóstico y saber si se trata de solio y de saginata, es a través de las proglótides, porque no nos olvidemos que los huevos, tanto de Taenia solium como de Taenia saginata, son exactamente iguales. Entonces, cuando yo encuentro este huevito o este de acá abajo, no puedo agarrar y decir que se trata de Taenia solium o se trata de Taenia saginata. ¿Ya? No puedo dar esa diferencia porque son exactamente iguales. Entonces, yo reporto como huevos de Taenia SP. Ahora, si en la materia fecal, aparte de haber encontrado el huevo, encuentro una proglótide y esa proglótide es cuadrangular, entonces ya no voy a reportar cómo se observan huevos de Taenia SP. ¿Por qué? Porque estoy viendo la proglótide y estoy viendo que es una proglótide cuadrada, por lo tanto responde a las características de la Taenia solium. Entonces reportaré que se observan huevos y proglótides grávidas de Taenia solium. ¿Qué me está permitiendo diferenciar a la solium de la saginata? La presencia de la proglótide. Pero si yo no puedo ver, no hay proglótides, entonces directamente reporto como huevos de Taenia SP. No podemos basar nuestro diagnóstico simplemente en suponer que se trate de una o se trate de la otra. Cuando yo veo solamente huevos, los reporto como huevos de Taenia SP, ¿no? Entonces, SP significa sin especie. Quiere decir que yo no sé si se trata de Taenia solium o si se trata de Taenia saginata. ¿Cuándo vamos a indicar el tipo o la especie de Taenia que estamos observando? Cuando veamos la proglótide. Entonces, si es cuadrangular, será Taenia solium. Y si es rectangular, será Taenia saginata. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas sobre esto? ¿Ha quedado claro? Sí, doctorita. Con relación al... Estoy compartiendo ahora Hymenolepis, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, cuando hablamos de Hymenolepis, pues obviamente cumple también todas las características de todos estos, ¿no? Va a ser un gusano plano, de cuerpo segmentado, va a tener una cabeza que es el escolex. Y este escolex, al igual que el de la Taenia solium, presenta un rostelo con una corona de ganglios, además de las 4 ventosas rectangulares que habíamos hecho referencia. Ahora, como les decía, la Hymenolepis entra dentro del grupo de las Taenias pequeñas, ¿no? Porque va a medir más o menos de 2 a 4 centímetros. Y estas Hymenolepis las podemos encontrar en gran cantidad en el intestino. O sea, no va a ser igual que la Taenia solium o la saginata, donde solamente hay una. Estas podemos encontrar muchas, ¿ya? Entonces aquí igual tenemos al escolex, a continuación está el cuello y todo esto que dijimos que se llamaba, ¿qué se llama todo esto? ¿Qué es todo esto? La estróbila. La estróbila, exactamente. Entonces no nos olvidemos que la estróbila
La estróbila está formada por la unión de varias proglótides. Entonces esa estróbila está formada por la unión de proglótides inmaduras, que son todas estas, las proglótides maduras, que son estas, y las proglótides grávidas, que son las que se encuentran en la parte final, ¿no? Y sabemos que las proglótides grávidas son las que se pueden desprender del cuerpo de la tenia, en el caso de la solium y de la sagina. En el caso de la Hymenolethis nana, prácticamente nunca se ha observado una proglótide grávida suelta, porque es chiquitita y son bastante pequeñas y no tienen tanta musculatura como la tienen las de tenia saginata. Entonces, lo que más vamos a encontrar en la materia fecal son proglótides grávidas de tenia saginata, con mayor frecuencia. Alguna vez podemos encontrar solo. ¿Qué no vamos a encontrar nunca? Proglótides grávidas de Hymenolethis nana. No se olviden de eso, ¿no? Entonces, como les decía, es un cestudo pequeño que mide más o menos de 2 a 4 centímetros de largo por 1 milímetro de ancho, y como toda tenia va a tener el escólex, el cuello y la estróbila, ¿no? El escólex tiene la característica de tener una forma romboidal, ¿ya? Va a tener también las 4 ventosas acetabulares. No nos olvidemos que estas ventosas acetabulares le permiten al parásito adherirse a la pared del intestino, ¿no? Y luego tenemos el rostelo retráctil con 20 a 30 ganchos dispuestos en un anillo, y posteriormente se encuentra el cuello y obviamente luego estará la estróbila. Entonces, como es una tenia más pequeñita, aquí está, miren, ahí está. El rostelo, miren como ustedes pueden observar en esta figura, el rostelo de la tenia, de la Hymenolethis nana, bueno, también se llama tenia porque se la conoce también como tenia enana, ¿ya? Hymenolethis nana o tenia enana, así se la conoce. Entonces, como ustedes pueden ver, el rostelo es más sobresalido, por eso se dice que es un rostelo retráctil, o sea, sale, ¿ya? Está mucho más alto, podríamos decir nosotros, como que parece un chinchón que tuviera esa cabeza, ¿ya? Está por encima, no como en tenia solium, que habíamos visto que está prácticamente unido, ¿verdad? Se ve un rostelito, es una pequeña división que está encima, pero no está tan elevado como nosotros observamos de la tenia enana o de la Hymenolethis nana. Y aquí se encuentran los ganchos, aquí, ¿no? Entonces, como observamos también acá, miren, está sobresalido, no está pegadita como veíamos en la tenia solium, y tenemos el rostelo. Y ahí podemos ver las ventosas. Estas son las ventosas acetabulares. Miren, 2 vemos acá, 2 están en la parte posterior. Aquí igual, estas son las ventosas por las cuales la Hymenolethis se adhiere a la mucosa del intestino. Podemos observar a la Hymenolethis nana, que va a tener menor cantidad de proglótides, de 100 a 200, nada más, ¿no? Pero igualito que las otras tenias, va a tener proglótides inmaduras, proglótides maduras y proglótides grávidas, ¿no? Entonces, las características de las proglótides grávidas es que tienen una forma trapezoidal. ¿Eso qué quiere decir? Que son más anchas que altas, ¿no? Esa es la característica. Entonces, si recordamos, tenia solium es cuadrangular, tenia saginata rectangular, Hymenolethis nana trapezoidal, es decir, son más anchas que altas, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que podemos diferenciar a cada una de las proglótides. Con relación a los huevos, ¿no? Los huevos, como ustedes pueden observar acá, no son redondos, son más bien ovalados, ¿verdad? Son ovalados. Esta parte de aquí del centro es lo que se denomina oncósfera o embrión hexacanto, y aquí se tienen los ganchos que están alargados, son así alargaditos, miren, aquí están alargados. Y de los polos salen unos filamentos que en este momento no se observan en esta figura, pero sí en las muestras que van a ir observando o que ya han visto, en algunas se podían ver los filamentos, en otras se pueden ver los ganchos. Entonces va a depender de la tinción. Algunas veces se observan mejor solamente con solución fisiológica, otras veces los vemos también muy bien con la tinción con flúor.
Entonces es por eso que siempre es importante hacer la preparación para observar en ambos, ¿no? Tanto con solución fisiológica como con Lugol. Aquí tenemos, ¿sí? Como ustedes pueden observar, esto es Hymenopletis diminuta, pero la Hymenopletis diminuta lo que va a presentar también son las proglótides así, trapezoidales, ¿no? Esta no la vamos a ver, pues no es muy frecuente. Aquí tenemos a los huevos, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá es la oncosfera, o sea, esta parte central de aquí, ¿no?